Bienvenidos una vez más a este estudio de la palabra del Señor, en donde usted se encuentre, los que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales, por los canales de televisión y los que están aquí presentes con nosotros. Bienvenidos para que todos podamos nutrirnos una vez más con la palabra del Señor, con las enseñanzas, ya que le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos revele, que nos dé el discernimiento para poder entender esta palabra que el día de hoy vamos a estudiar. El tema de hoy es el calentamiento espiritual. Es un tema parecido al que está hoy de moda en las diferentes latitudes del mundo, llamado el calentamiento global. Vemos cómo esto se relaciona, dicen, o tiene que ver científicamente con la capa de ozono, con el cambio climático, con lluvias en temporadas en donde no deberían de caer en diferentes lugares, granizo en donde, o nieve en donde nunca ha nevado, y una distorsión completa del clima en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes latitudes. Pero lo que hoy vamos a estudiar es el calentamiento espiritual que necesitan las naciones, que necesitan las congregaciones y que necesitamos cada una de las familias del mundo entero. Vamos a ver cómo lo relacionado con la destrucción por cambio climático o por los elementos de la naturaleza no es algo nuevo, no es algo de este siglo, ni del año antepasado, ni de la última década, es algo que ya ha ocurrido anteriormente. Y nos vamos a remontar a la palabra, a Génesis 19. Versículo 24. Génesis 19, versículo 24, que tiene que ver con la destrucción que el Señor causó de Sodoma y Gomorra, dos ciudades-estado que eran de las más grandes y prósperas de su tiempo, pero cuya maldad, cuya abominación de aberraciones sexuales, morales, políticas, injusticia, causó la ira de Dios, y Dios la destruyó. Y vemos cómo en el capítulo 19 de Génesis, versículo 24, que esto pareciera que fuese algo de lo que está ocurriendo ahorita con el cambio climático. Dice el versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vemos cómo esto no es una cosa nueva. Desde Génesis nos narra ya cómo Dios, utilizando el clima o los elementos de la naturaleza, destruyó en esta ocasión a estas dos ciudades por la violencia, por la maldad, que ya casi todos los que somos cristianos conocemos esa historia de lo que sucedió incluso cuando los ángeles llegaron a esta ciudad y fueron protegidos por Lot. Incluso dice que desde el más pequeño hasta el más grande se agolparon a la puerta de Lot para querer abusar de estas personas, porque ellos no sabían que eran ángeles, pero tanta era la maldad de esta gente que querían abusar. Incluso Lot les ofreció las hijas que eran vírgenes y no quisieron hijas, sino que lo que querían eran a los varones que habían entrado, que eran nuevos, carne nueva según ellos en la ciudad. Hasta ahí llegaba la depravación moral y espiritual de estas ciudades-estado. Hablar de estas ciudades es como hablar ahora de países, porque en esos tiempos, en la antigüedad, no eran países, sino que eran ciudades, así se llamaban, o así se dividían geográficamente los territorios. Vamos a ver también otra de estas destrucciones por medio de los elementos de la naturaleza. Vamos a ir a Noé, en la palabra en Génesis 6, 5 y 7, 22 y 23. Entonces vamos a Génesis 6, 5. Nos dice la palabra, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. O sea, gracias a Dios por esa misericordia que Jehová halló gracia, Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. La humanidad no fue raída, no fue destruida y terminada. Y vemos cómo en el capítulo 7, 22 y 23 nos narra la palabra, dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todo, completamente, por las aguas anegaron toda la tierra, no quedó ni un ápice de tierra que no hubiese sido inundada. Todo lo que no entró al arca fue destruido, se murió, se ahogó. O sea, todo el resto de la humanidad, excepto Noé, su familia y las bestias y los animales que entraron en el arca. Dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, estos dos ejemplos de cambio climático, como se conocería el día de hoy en las redes sociales, ya ocurrió hace miles de años y ocurrió en temporadas diferentes. Por eso nosotros debemos de estar conscientes de que lo espiritual afecta lo material. Si en lo espiritual una familia, una nación o un pueblo anda mal, eso afecta también en lo material, en su hábitat, en su economía, en sus finanzas, en su medio ambiente, en el área donde vive, afecta. Y es así como vemos ciudades o naciones o países alejados de Dios que creen tener prosperidad, pero tienen de continuo circunstancias adversas, de catástrofes, de tragedias y de un sinnúmero de cosas que la gente se pregunta: ¿y por qué habrá pasado esto? ¿Por qué pasará? Y es simple y sencillamente porque lo espiritual trastorna o afecta lo material. Dice la palabra en Crónicas 7:14, y este tema es importante analizarlo porque vemos hoy cómo naciones como en la que nosotros estamos viviendo, Honduras hoy atraviesa por una circunstancia de sequía graves. En algunas ciudades no hay agua para beber para los seres humanos. En algunos lugares del campo las bestias están muriendo o se han estado muriendo por falta de agua, por inanición, por falta de pasto, por falta de lluvias. Mientras en otras latitudes del mundo llueve lo normal y en otras hay inundaciones. O sea, todo depende de las circunstancias y de los comportamientos de cada comunidad o de cada ciudad. Dice Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y, fíjense al final, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Por qué ante tanta circunstancia de cambio climático, de capa de ozono destruida, de calentamiento global, hay países, hay ciudades y hay naciones donde están viviendo bien, donde hay orden en sus ciudades, donde hay, las ciudades son amigables con las personas son solidarias, donde tienen prosperidad y paz? Pero en otras latitudes, quizás en países vecinos, hay guerras, hay tragedias, no llueve o llueve en exceso. O sea, esa es una pregunta que debemos hacernos. Y por eso fue que analizamos, leímos y revisamos lo que la palabra nos habla desde tiempos pretéritos, lo que ocurrió también con los elementos de la naturaleza, a Sodoma y Gomorra, y lo que sucedió al mundo entero también en Génesis, cuando el gran diluvio destruyó a casi toda la humanidad y a casi todos los animales. ¿Por qué? Por la maldad del hombre, por la maldad. Eso afecta grandemente a una nación, eso afecta grandemente a un país o a una ciudad o a una familia. Vamos a ver algunas cosas
Y la pregunta es básicamente, ¿qué cosas aborrece Dios y las hemos estado haciendo como familia, como comunidad, como ciudad, como nación, como país? Y analícelas usted, donde usted se encuentre, donde usted vive, donde usted convive, en su ciudad, en su país, en su estado. Dice Proverbios 6, 16 al 19, que 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima también aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué son pensamientos inicuos? Son personas que pasan maquinando en hacer injusticia, en cometer injusticia y gran maldad en el modo de obrar, dice el diccionario. Abuso, perversidad o gran injusticia. Entonces hay que analizar. Estamos en nuestra ciudad, en nuestro país, viviendo en gran injusticia, en gran perversidad, en el derramamiento de sangre inocente, sea por las autoridades o sea por criminales. ¿Pasará eso en la nación donde vivimos, donde usted vive? Analícelo, porque eso repercute en el medio ambiente, repercute en el desenvolvimiento cotidiano de la vida de esa ciudad o de ese país. Dice otra cosa que aborrece Dios, dice, los pies presurosos para correr al mal. Corren cuando hay un concierto de artistas del mundo para alabar al mundo, pero cuando hay una reunión de la iglesia o un concierto asisten, ¿no? O no hay pies que corran hacia las cosas de Dios. Dice el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Estas son 7 de las cosas que Dios más aborrece. Entonces debemos de analizarlas, debemos de meditar, debemos de pedirle revelación a Dios si estas cosas las estamos cometiendo o están sucediendo en nuestro país, en nuestra ciudad o en nuestra comunidad. Y fíjense bien que aquí 2 veces habla de la mentira. En dos formas habla de la mentira. La lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Habrán personas dirigiendo nuestras naciones que tienen lengua mentirosa. Habrán personas en nuestras naciones que son testigos falsos, que hablan mentira. Y cuando se habla de testigo falso que habla mentira, no son los testigos que van a la corte o al juicio, sino que son personas que testifican o que dan fe de cosas que no son ciertas. La injusticia se estará cometiendo en nuestra comunidad, en nuestro país o en la nación donde usted vive, donde nosotros vivimos. ¿Qué es injusticia? ¿O qué es justicia, mejor dicho? Justicia es dar a cada quien lo que merece, lo que le corresponde. Esa es la definición jurídica de justicia. Pero incluso la palabra dice que la justicia no es dar la razón al pobre porque es pobre o al rico porque es rico, sino que es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Estaremos en nuestra comunidad o en nuestra nación dándole la razón al pobre porque es pobre o al rico porque es rico y no le estamos dando a cada quien lo que le corresponde? Eso es injusticia y esas son cosas que Dios abomina. Igual el que siembra discordia entre hermanos. ¿Estaremos nosotros siendo parte de esa discordia, de esa enemistad entre hermanos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, poniendo a pelear al pastor con otros pastores o al hermano con el otro hermano dentro de la misma congregación? Esas son una de las cosas que Dios más aborrece. Pero hay otras cosas también que Dios aborrece. Vamos a verlas. Dice, Dios aborrece la balanza falsa. ¿Estarán nuestros empresarios cumpliendo con lo que ofrecen, entregando el producto que ofrecen a cambio del monto que se les paga, o estarán engañando a la gente? Balanza falsa, dice Proverbios 15:8. Entonces, esto hay que analizarlo también. ¿Estarán nuestros empresarios? No solo vamos a culpar a los que gobiernan, también aquí los empresarios tenemos que poner las barbas en remojo y analizar. ¿Estamos mintiendo? ¿Estamos entregando balanza falsa, el producto mal pesado o no lo que corresponde?
Otra cosa que aborrece Dios es el sacrificio de los impíos. En Proverbio 15:8 lo podemos ver. Los planes perversos, Proverbios 15:26. Ya vimos lo que es perversidad. Perversidad, todo aquello que es producto de la injusticia, del abuso. Otra cosa que Dios, fíjense bien esto que viene acá, que Dios aborrece grandemente. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo. Esto está en Proverbios 17:15. ¿Estará nuestra nación o nuestra ciudad justificando al impío, a los pícaros, o a los delincuentes, o a los criminales, y condenando a los justos? O sea, eso es injusticia. Dios aborrece eso. Y está Proverbios 17:15. Otra cosa que Dios aborrece, las esculturas de dioses ajenos, y no codiciar ni el oro. Incluso nos dice en la palabra, en Deuteronomio 7:25 dice que no hacerse esculturas de dioses ajenos, y ni siquiera, hay que destruirlos, dice, y ni siquiera hay que codiciar el oro y la plata que los recubre, porque son anatema. Hasta ahí llega la abominación que Dios tiene de estas acciones de algunas naciones, y por eso Dios entregó la tierra prometida a Israel, porque las naciones que habitaban ese lugar hacían esto, hacían esculturas de dioses, de oro, de cobre, de plata y todo eso. Y eso es abominación a Dios, y por eso Dios las desapareció y entregó esa tierra a Israel. Otra cosa que abomina a Dios, nos dice Proverbios 3:32, el hombre perverso. O sea, el hombre perverso es el que piensa solo iniquidades, injusticias, maldades, picardías, ver cómo le quita lo poco que tiene el pobre, ver cómo engaña para apoderarse de las riquezas de una ciudad, de un país o de una nación. Ese es el hombre perverso. Dios lo aborrece, y lo dice Proverbios 3:32. Otra cosa que Dios aborrece, el altivo de corazón. Proverbios 16:5 lo describe. El altivo de corazón, aquel que cree que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo posee, que todo lo piensa y que todo lo puede, y que nadie lo puede detener. El altivo, el que no acepta consejo ni exhortación. Tendremos gobernantes o comunidades o personas en nuestras familias que son altivos de corazón. También en Deuteronomio 22:5 dice algo bien importante. Dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Dios. Entonces, esa es otra cosa que hay que analizar. ¿Estará ocurriendo esto en nuestra ciudad, en nuestro país? Y nos preguntamos por qué no llueve, o por qué llueve demasiado, o por qué se inunda, o por qué hay plagas, o por qué salen o surgen plagas desconocidas que no se pueden controlar, epidemias. Esta es una de las razones, dice. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Dios. Y no digamos los que hacen cosas más allá de simplemente la ropa, sino que acostumbran a hacer lo que hacía Sodoma y Gomorra, cambiar el uso natural de las mujeres y echarse hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, animal con mujer, abominaciones terribles a Dios. Y después se pregunta por qué no llueve, o por qué se inundan, o por qué el sol hace que los árboles tomen fuego sin necesidad que nadie les ponga un fósforo. Dice también la palabra en Deuteronomio 25:16, la injusticia es abominación a Dios. Fíjense bien lo que dice Deuteronomio 25:16. La injusticia de las ciudades, de las naciones, de los países, es una abominación terrible a Dios. ¿Qué es injusticia? Ya lo dijimos anteriormente. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde o lo que merece. La injusticia, por ende, es no darle a cada quien lo que le corresponde o lo que merece. O sea, estar a favor de quien no tiene la razón, o darle la razón a quien no la tiene. O parcializarse a favor de uno o a favor de otro por su condición, y no porque merezca ese reconocimiento. Esa es injusticia. ¿Estarán nuestros sistemas jurisdiccionales o nuestro sistema social siendo justo? ¿Habrá una repartición justa de la riqueza y de las oportunidades en nuestros países,
en nuestras ciudades, porque esto es injusticia también y es abominación a Dios. Y después se pregunta por qué las milpas se secan, por qué los animales se mueren de epidemias que nadie conoce, por qué llueve demasiado o no llueve, por qué el sol quema las plantas en su lugar o en sus lugares, o por qué vienen plagas de langostas, de mosquitos, de zancudos y de pulgas, de chinches y de un montón de cosas más. Dice, hacer ídolos e imágenes de fundición, que ya lo vimos, pero también lo repite en Deuteronomio 27:15. Y luego miren nuevamente, para nosotros los empresarios, pesas y medidas desiguales y balanza falsa son abominación a Dios. Lo dice Proverbios 20:10 y en Proverbios 20:23. ¿Estaremos engañando a los pobres? Porque no solo a los pobres, también se puede engañar a los ricos. Cuando usted le vende a un rico y le vende medida falsa o no es lo que el producto usted dice que es, está robando y está cometiendo esta injusticia de pesas y medidas desiguales y balanza falsa. Dice Romanos 8:8, dice que es abominación también todos los que están en la carne, o sea, los que no han venido al conocimiento de Cristo Jesús. Estas son algunas de las cosas que Dios aborrece y por las cuales debemos nosotros de revisar si se están cometiendo en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras comunidades, para tratar de enmendar estas circunstancias y tratar de hacer las cosas que sí agradan a Dios. Y ahora vamos a ver algunas de las cosas también que agradan a Dios y que debemos de procurar hacer. La primera dice, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a Dios. Esto lo dice la palabra en Romanos 12:1. Dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Lo dice la palabra en Colosenses 1:10. También dice, agrada a Dios los hijos que son obedientes a sus padres en todo. Colosenses 3:20. O sea, cuando los hijos son obedientes a los padres, Dios se agrada de ellos. Obviamente, si los hijos no son obedientes, Dios aborrece esa desobediencia de los hijos a los padres. Otra cosa que a Dios agrada es hacer rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Esto es bueno y agradable a Dios. Lo dice la palabra en 1 de Timoteo 2:1 y 3. Otra cosa que agrada a Dios también es que los hijos o nietos no abandonen a sus padres o abuelos ancianos. Lo dice en 1 de Timoteo 5:4. ¿Qué estará pasando con nuestras ciudades, con nuestras naciones? ¿Estamos atendiendo a los ancianos, a nuestros abuelos, a nuestros padres ancianos? ¿O los estamos dejando a la deriva, a la suerte, a lo que les pueda ocurrir? Cuando una sociedad no atiende y no se encarga de sus ancianos, que son los que forjaron los bienes o forjaron la familia o son los que trabajaron para criar a estos hijos y nietos y luego les dan una patada y los tiran o los abandonan en la calle o los abandonan a su suerte, también esto es desagradable a Dios. Por el contrario, es agradable a Dios cuando una nación atiende a sus ancianos, cuando los cuida, cuando los alimenta y los protege hasta que tienen que partir de esta tierra. Pero es algo que agrada a Dios, cuando los hijos y los nietos se encargan de sus ancianos. Y lo vemos en Gálatas, en 1 de Timoteo 5:4. ¿Está nuestra nación atendiendo a nuestros ancianos? ¿Son nuestras ciudades construidas pensando en ellos? Dejando gradas, dejando plataformas, rampas, para que ellos puedan fácilmente para que puedan movilizarse. Los transportes colectivos son amigables con la gente, con el adulto mayor o con los ancianos, o sálvese quien pueda. Eso es injusticia también, y esas cosas son abominación a Dios. Dice otra cosa, dice el buscar el favor de los hombres y no de Dios, y el tratar de agradar a los hombres. Gálatas 1:10. O sea, lo que a Dios agrada es que busquemos el favor de Él y no el favor de los hombres. Porque si buscamos el favor de los hombres o agradar a los hombres, eso es abominación a Dios. Eso no le agrada a Dios. ¿Qué estamos haciendo como nación? ¿Estamos tratando de agradar a Dios
o estamos tratando de agradar a los políticos, a los gobernantes para que nos den empleo, para que nos den chamba, que nos den una bolsa de comida o que nos den un bono para ayudarnos al sostenimiento de nuestras necesidades básicas. ¿A quién o en quién estamos confiando o a quién estamos queriendo agradar? Dice también en Salmo 51, 16, 17, dice: Él se deleita en el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. O sea, Dios se agrada en las personas que se humillan ante Él, que se arrepienten de las circunstancias, de lo que han hecho, de sus pecados, y se acercan a Él. Romanos 14, 17 y 18 dice que a Dios le agrada la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Salmos 69, 30, 31 dice que a Él le agrada que le alabemos con cánticos y con acción de gracias. Eso es importantísimo. Están nuestras naciones, nuestras ciudades alabando a Dios con cánticos, con panderos, con bailes. Eso es importante porque eso agrada a Dios. Dice otra cosa que le agrada a Él es que le temamos y que esperemos en su misericordia. Lo dice en Salmos 147, 10, 11. Otra cosa que le agrada a Él es hacer su voluntad. Está en Primera de Juan 2, 17. Y en Hebreos 11, 5 dice que otra cosa que agrada a Dios es que tengamos fe en Él. Dice: por la fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Qué es justicia y juicio? Bueno, ya lo dijo nuestro Señor Jesús, que convence, dice, que Él vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado porque no creían en Él o no creyeron en Él. De justicia porque Él subió al Padre. Y de juicio porque el príncipe de este mundo fue derrotado cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Eso es hacer justicia y juicio. ¿Y qué significa para nosotros en esta actualidad hacer justicia y juicio? Bueno, es simple y sencillamente cumplir su voluntad, hablando y predicando el Evangelio a las naciones, para que todos aquellos que no le han conocido, que nunca han escuchado de Él, o que han escuchado pero a la carrera, puedan tener una oportunidad de conocerle, de aceptarle como Señor y Salvador. Eso es hacer justicia y juicio en el aspecto espiritual. Hablarles de esa palabra, de ese Evangelio de la esperanza, de la salvación que Cristo nos trajo. Eso es importante. Y usted no necesita ser pastor, no necesita ser apóstol, ni necesita ser evangelista, ni necesita ser ningún gran maestro que trace la palabra, ni teólogo, ni nada de eso. Lo que necesita es ser cristiano y hablar así como lo hago yo. Yo no soy aquí pastor, sería un honor para mí, o ser apóstol, o ser profeta, sería un gran honor, porque es más importante que cualquier cargo o título humano. Pero no necesitamos ser o tener ninguna de esas unciones para hablar de ese evangelio que trae justicia y juicio al mundo, del evangelio de la paz, de la palabra del Señor, del evangelio de la salvación. Así que esa es una de las cosas que más agrada a Dios cuando nosotros hablamos. Si usted no tiene el espacio, no tiene una congregación o una multitud a la cual hablarles, usted lo puede hacer ahora con las redes sociales. Las redes sociales ahora alcanzan miles y millones, cientos de miles de personas. Facebook, Instagram, Twitter, los correos WhatsApp, los correos electrónicos. O sea, es una cosa fenomenal cómo la ciencia ha avanzado, y que la podemos ocupar para esto, para hacer justicia y juicio, para predicar a las naciones y cumplir ese gran mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio, utilizando esas redes sociales. No necesita hablar, sino escribir. Y me recuerdo yo de una anécdota de una persona que era cristiana, que fue un gran empresario, dueño de una de las cadenas más grandes de tiendas de Estados Unidos, que hasta el día de hoy existe. Esta persona era cristiana y lo que él se comprometió a entregar un porcentaje de las utilidades de esa empresa a la elaboración de
de material que propagase el evangelio de la salvación en el mundo. Y esa persona lo hizo, vivió y apoyó de esa forma. Quizá él nunca en lo personal no se paró en un púlpito o en un estrado a hablar, pero lo hizo realmente a través, en aquel momento, en aquellos tiempos no existían, yo creo que ni el teléfono, pero sí lo hizo a través de libritos, de panfletos y de otro tipo de volantes, de materiales. Propagó él el evangelio del Señor y lo hizo. Con más razón lo podemos hacer hoy, usted y yo, con las redes sociales. ¿Cuántos contactos tiene usted en WhatsApp? ¿Cuántos contactos tiene en Facebook? ¿Por qué le da pena enviar palabra de salvación, palabra de vida? Si muchos no tienen pena de mandar vulgaridades e injusticias y groserías y chistes a través de las redes sociales, ¿por qué nos va a dar pena a nosotros no utilizar estos medios para enviar un versículo o una pequeña enseñanza, para que de esa forma nosotros estemos cumpliendo ese gran mandamiento del Señor de llevar el evangelio a todo el mundo y de hacer justicia y juicio con esto? Dice Juan 16, 8 y 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, vamos a ir a Isaías 58, 5, 12. Hay muchas formas de agradar a Dios, no solo las que hemos estudiado el día de hoy. Usted en su casa puede pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que le dé revelación, que le oriente, que le guíe para encontrar otras tantas cosas o actitudes o acciones que le agradan a Él, para tratar de agradarle y que Él sane nuestras tierras, que Él sane nuestras ciudades, que Él sane nuestros países, que Él sane nuestras familias. Y nos dice en Isaías 58, 5, 12, ¿cuál es el verdadero ayuno que agrada al Señor? Porque algunas personas creen que haciendo esfuerzo físico, que aguantando hambre, aguantando sed, que haciendo esto o dejando de hacer lo otro, ya con eso agradó a Dios. Y no es así. Fíjense bien lo que dice del verdadero ayuno que agrada a Dios. Dice en Isaías 58, 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Fíjense bien, dice en el 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, o sea, de injusticia, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, o sea, hacer justicia, y a los hombres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generación levantarás, y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si bien es cierto, hay cosas que debemos hacer en lo personal para edificarnos a nosotros mismos, pero ya nos dice Dios cuál es el verdadero ayuno que hay que hacer. Hacer justicia, ayudar a los hambrientos, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión
Estas son las cosas que a Dios agradan. Ese es el verdadero ayuno que hay que hacer, que hay que retomar para que nuestras naciones puedan ser sanadas, para que nuestra tierra pueda ser sanada. Y finalmente vamos a ir a Proverbios 16:6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Algo importante: misericordia y verdad para corregir el pecado de nuestras naciones, de nuestras familias, de nuestras comunidades. ¿Para qué? Para que el Señor sane nuestras tierras. Y no hay que atemorizarse cuando vemos esos grandes fenómenos meteorológicos, climáticos. Hay que hacer, obviamente, como seres humanos lo que tenemos que hacer para preservar el medio ambiente, pero más peligroso y más destructivo es el área de no agradar a Dios, de hacer lo que Dios aborrece. Eso es lo que mayor cuidado deben tener nuestras naciones, nuestras ciudades y nuestras familias. ¿Estamos haciendo lo que Dios aborrece o estamos agradando a Dios? Analicémoslo, meditémoslo y, como dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Que Dios les bendiga. Vamos a aprovechar también, estamos hablando de hacer justicia y juicio, vamos a aprovechar para que todos aquellos y aquellas que aún no tienen a Jesús, el Mesías, el Salvador, en sus corazones, en sus vidas, en sus casas, en sus familias, vamos a aprovechar para que puedan orar con nosotros y lo puedan recibir, y puedan recibir esa sanidad espiritual que les traerá sanidad también material. Así que inclinen sus rostros donde sea que ustedes estén, la congregación también, para que oremos al Señor diciendo: Padre divino que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido en tu contra, Señor. Te pedimos perdón porque hemos cometido abominaciones en contra tuya, como sociedad, como nación, como país, y nos arrepentimos de ello, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos que sanes nuestras familias, que sanes nuestra tierra, que sanes nuestras congregaciones, que sanes nuestra nación, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y te damos las gracias porque enviaste a Cristo Jesús a la tierra, se hizo hombre, murió por nosotros, derramó su sangre para redimirnos, Señor, y por lo tanto aceptamos y reconocemos a Cristo Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, como el Mesías, como el Redentor. Así que, Señor Jesús, te acepto en mi corazón y te doy las gracias porque has tenido misericordia de mí en este día, y el reino de Dios ha venido a mi casa en este día. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén. Así que le damos la bienvenida a ser parte de la familia de Cristo, de la familia de Dios, y le pedimos que nos escriba o nos contacte en los correos, en los teléfonos que aparecen en su pantalla, para poder orar por usted y para que nos cuente su experiencia y podamos darle seguimiento y orar por usted y su familia. Que Dios le bendiga.